El Gobierno de la ciudad ha decidido encargar por requerimiento al Colegio Oficial de Registradores y Registradoras de la Propiedad de Aragón una colaboración que es más que necesaria para elaborar un inventario de todos los bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica en Zaragoza desde el año 1978. En parte es en cumplimiento de una moción de Chunta Aragonesista presentada en pleno hace unos meses, aprobada por mayoría de los grupos progresistas, y una ampliación mucho más allá de eso, porque esa moción hablaba de un catálogo de los bienes inmatriculados desde el año 98, que fue cuando el gobierno de José María Aznar, con la reforma de la ley hipotecaria, permitió sin ningún coste económico cero para la Iglesia Católica, inmatricular por decisión propia los espacios que consideraba propios y que no lo son. El Gobierno ha decidido ampliar ese plazo hasta la promulgación de la Constitución española, porque entonces quedarían vigentes las normativas legales de los años 30, donde la inmensa mayoría de los espacios son públicos, son patrimonio popular, y sobre todo porque en Zaragoza, limitándonos al año 98, quedarían fuera lugares emblemáticos como la SEO o como San Juan de los Panetes o como la Magdalena. Esto es una fase de un proyecto mucho más amplio, requerir al Colegio de Registradores este inventario, porque una vez tengamos ese inventario, la segunda fase tendrá que ver con el juzgado y con el compromiso de la DGA para que algunos de esos espacios puedan ser reconocidos como propiedad pública. Porque os recuerdo que además ninguno de ellos nunca jamás ha pagado el IBI. Y aunque la democracia anuló los tribunales franquistas, no anuló ninguna de sus sentencias, y a eso harían referencia algunas de las inmatriculaciones que citamos. Otras muchos más, fue esa, para nosotros, malísima decisión del gobierno de Aznar de permitir en el 98 esas inmatriculaciones sin coste económico para la Iglesia y que luego mantuvo el gobierno de Zapatero. En ese caso, además, el Ayuntamiento podría, y la Comunidad Autónoma, disponer de esos espacios públicos, con y sin culto. Porque además, y estos son dos datos muy importantes que el Gobierno ha analizado esta mañana, en muchos de los casos habría que saber, y esa será otra de las fases de este proceso que ahora comienza, cuánto, cuándo, por qué, para qué y dónde dinero público ha sido utilizado, obviamente, para proteger, recuperar, rehabilitar o mantener estos espacios públicos. Absolutamente dinero público, sin control posterior de esos espacios. La SEO es un ejemplo preclaro de eso. Y el último dato muy importante es, más allá de las inmatriculaciones, qué dinero al año la ciudad de Zaragoza deja de percibir, como otros ayuntamientos de España, en concepto de IBI por estas inmatriculaciones. Básicamente, y el dato exactamente son, por todos los edificios de la Iglesia Católica favorecidos por el concordato con el Vaticano, Zaragoza deja de percibir al año, en concepto de IBI, 2.766.818 euros. 2.766.818. ¿Lo tenéis? 2.766.818. Por el concordato, porque después hay que sumar todos los IBIs que la ciudad no percibe al año por la ley de fundaciones. Sabéis que a la ley de fundaciones pueden acogerse empresas, entidades, bancos, mayormente la parte que llaman social, y la Iglesia Católica, escuelas concertadas, etc. Por la ley de fundaciones, la ciudad deja de percibir 2,5 millones al año de IBI. De ese 2,5 millones hay uno que es de la Iglesia Católica. Es decir, estos edificios de la Iglesia Católica en Zaragoza son 3.800.000 euros al año de IBI que no podemos percibir y que podremos sin seguir percibiendo, porque son dos leyes superiores que consideramos injustas, fundamentalmente el concordato, lo que lo impide. Esto respecto a las inmatriculaciones, luego os contamos más cosas que queráis. 3.